Bueno muchachos, aquí nada más vamos a revisar un último detalle acerca del oscilador armónico y detalle se llama resonancia. Primero recordemos nuestro modelo. Nuestro modelo es una masa atada a un resorte que tiene varias fuerzas además. En particular va a haber tres fuerzas que sería la fuerza del resorte dada por la ley de Hooke igual a menos k por x. Esta fuerza va a ser la que va a proporcionar el movimiento armónico, la oscilación. Luego va a haber una fuerza retardadora que la va a ser menos b por x punto, que es una fuerza que depende de la velocidad. Mientras más velocidad, pues mayor va a ser esta fuerza retardadora que va a terminar frenando a mi oscilador. Para que el oscilador no se frene, vamos a poner una tercera fuerza, que es la fuerza guía, que nosotros lo pusimos como un coseno, una f sub 0 coseno de omega t. Entonces esas son las tres fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y nos quedaría pues esta ecuación diferencial que ya vimos la clase pasada, mx punto punto más b por x punto más k por x es igual a f sub 0 coseno de omega t. Y es la ecuación que resolvimos. Es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Y recuerden que la solución, es decir, la amplitud, la posición del sistema, está dada por una suma de una parte homogénea más la solución particular. La parte homogénea depende de si el sistema es sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado. Para un sistema subamortiguado, sí tiene fuerza retardadora pero no es tan grande, la parte homogénea es igual a una amplitud 1, bueno, una constante 1 por E a la menos gamma t por coseno de omega 1 t más una constante de fase φ1, donde omega 1 está dado en términos de la frecuencia natural del oscilador, omega sub 0 cuadrado menos gamma cuadrado. ¿De acuerdo? Donde recuerden también que gamma es igual a b sobre 2 veces la masa. Ok, aquí tenemos toda esta teoría del oscilador que ya habíamos revisado. Aquí la parte interesante es la solución particular para esa fuerza específicamente. La solución particular la habíamos propuesto como una b coseno de omega t más alfa. Y después del proceso de solución de la ecuación diferencial, llegamos a estas expresiones para la frecuencia b, perdón, la amplitud b, que quedaba f sub 0 entre m dividido entre una raíz de omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado, todo esto al cuadrado, menos 4 gamma cuadrada omega cuadrada. Y la fase quedaba como 2 gamma omega sobre omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado. Esta fase es como la diferencia de tiempo entre cuando aplicas la fuerza y cuando se empieza a desplazar el sistema, o la diferencia entre la posición y la ubicación de la fuerza. Ok, entonces esto es lo que habíamos llegado hasta la clase pasada.
y vamos a ver qué sucede con la resonancia. La idea es que si tú tienes un sistema con cierta constante de amortiguamiento, gamma, que es igual a la, digamos, resistencia del medio entre dos veces la masa, pues tú puedes elegir la frecuencia con que vas a aplicar la fuerza externa. Es decir, la fuerza externa, al final de cuentas, es igual a una fuerza máxima que le vas a proporcionar, multiplicada por el coseno de una omega t. Esta frecuencia omega tú la eliges, o sea, tú puedes decidir qué frecuencia le vas a poner a esa fuerza externa para, pues, hacer que tu oscilador no se frene debido a la resistencia del medio. A final de cuentas, recuerden también que de la solución general, x igual a x homogénea más x particular, la parte homogénea rápidamente desaparece porque pues tiene un exponencial negativo para sistemas subamortiguados. Entonces la única posición que va a sobrevivir es la x particular. Entonces digamos que el efecto de amortiguamiento desaparece y solamente queda la x particular. Esta x particular es la única que va a sobrevivir en tu oscilador. Ok, pues la pregunta sería, si tenemos una gama específica, una resistencia del medio, eh, ¿para qué frecuencia que yo decida de la fuerza externa, es decir, para qué omega, obtendría la máxima amplitud, B máxima? La amplitud depende de varios factores, depende de la F inicial, depende de la masa, depende de omega sub 0 cuadrado y de gamma, pero también de la frecuencia externa. Entonces, ¿con qué frecuencia podría obtener una máxima oscilación? Bueno, pues la idea va a ser sencilla. Si queremos maximizar la amplitud B, entonces yo simplemente la voy a derivar respecto a omega, que es la variable que yo quiero elegir, y eso lo vamos a igualar a 0. Y de ahí vamos a obtener la omega que hace que tengamos una amplitud máxima. Entonces vamos a hacer ese procedimiento en la siguiente página. Primero voy a escribir la amplitud como f sub 0 sobre m por omega sub 0 cuadrada menos, omega cuadrada al cuadrado menos 4 gamma cuadrado omega cuadrado a la menos un medio. Entonces la voy a derivar respecto a omega. La derivada de b respecto a omega pues es un poco compleja, hay que aplicar varias veces la regla de la cadena. F sub 0 sobre m por menos un medio del mismo corchete que está arriba, pero la menos 3 medios. No voy a escribir su contenido, ahorita van a ver por qué. Pero lo interesante es la derivada de lo que está dentro del corchete, que la derivada sería lo siguiente. 2 omega sub 0 cuadrada menos omega cuadrado por 2 veces omega menos 8 gamma cuadrado omega. Y como habíamos quedado, esta derivada debe ser igual a 0. Pues realmente esta ecuación que hay que resolver es muy sencilla, porque para que la derivada sea 0, basta con que este paréntesis sea igual a 0. Si nosotros garantizamos eso, pues ya todo lo demás simplemente se multiplica por 0. Eso significa pues que si igualamos a 0 ese paréntesis, tendríamos la siguiente expresión. Gamma puede, bueno, lo voy a escribir. 2 omega sub 0, bueno, va a quedar realmente 4, pues el otro 2 que anda por allí. 4 omega sub 0 cuadrada menos omega cuadrado por omega menos 8 gamma cuadrado omega igual a 0. Entonces aquí podemos cancelar este omega y pasar el término de gamma cuadrado al otro lado. Bueno, realmente lo que voy a hacer es pasar más bien omega cuadrado al otro lado y dividir todo entre 4 y les queda lo siguiente. Omega sub 0 cuadrado menos
2 gamma cuadrado es igual a omega cuadrado. Por lo tanto, la omega es igual a raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos 2 gamma cuadrado. Pues bien, esta frecuencia es la frecuencia que hace que sea máxima la amplitud. Y esta frecuencia se llama precisamente frecuencia de resonancia. Vamos a escribirlo. Frecuencia de resonancia. Es una frecuencia muy importante, tiene muchas aplicaciones. En primer lugar, noten que si, bueno, vamos a una nueva página mejor. La frecuencia de resonancia es igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos 2 gamma cuadrado. Podemos notar algunas cosas. Por ejemplo, si gamma es igual a 0, es decir, que el medio no tiene resistencia, no tiene amortiguamiento, entonces la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural. Es decir, tú le puedes aplicar si le aplicas a un sistema que no tiene fricción, una fuerza externa con la misma frecuencia natural de resonancia, entonces tendrás la amplitud máxima. Y por cierto, ¿cuál es esa amplitud máxima? Bueno, lo único que tenemos que hacer es sustituir en nuestra expresión para B, es decir, B es igual a F sub 0 sobre M entre raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrada menos omega cuadrado al cuadrado menos 4 gamma cuadrada omega cuadrada. Pues en esta amplitud sustituimos omega. Omega lo cambiamos, bueno, más bien omega cuadrado sería omega sub 0 cuadrado menos 2 gamma cuadrado. Es decir, esta frecuencia de resonancia la sustituyo aquí de esta forma para obtener cuál es la amplitud máxima que se obtiene cuando tú aplicas esa frecuencia externa. Entonces, si ustedes hacen el procedimiento, les quedaría lo siguiente: f sub 0 sobre m, abajo te va a quedar raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado, que es esta expresión de acá. Así es que te va a quedar, esa resta te va a quedar como 2 gamma cuadrado. Esto al cuadrado menos 4 gamma cuadrada que va a multiplicar a pues ese omega cuadrado, omega sub 0 cuadrado menos 2 gamma cuadrado. Si ustedes simplifican la raíz cuadrada y sacan un gamma cuadrado y un 4, obtienen precisamente esto. Perdón, aquí es más. Obtienen 2 gamma por raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Pues aquí tenemos esta frecuencia esta amplitud, que es la amplitud de resonancia. Muy bien, entonces en resumen, si tenemos una fuerza externa dada por F sub 0 coseno de omega t, que aplicamos a un oscilador armónico con parámetros omega sub 0 y una fuerza retardadora con parámetro gamma, entonces obtenemos la solución particular igual a B coseno de omega t más alfa. Pero si tú aplicas la fuerza de tal manera que omega
sea exactamente esta frecuencia de resonancia, raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos 2 gamma cuadrada, lo que vas a conseguir es que la amplitud sea la más grande posible. Y esa amplitud va a ser, es la amplitud del oscilador. Esa amplitud va a ser la expresión que llegamos en la página pasada, f sub 0 sobre m entre 2 veces gamma, raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos gamma cuadrada. Entonces esta se llama frecuencia de resonancia y con eso obtenemos una amplitud de resonancia. Muy bien, hay muchos ejemplos de sistemas físicos en los que sucede esto. Por ejemplo, bueno, primero, ¿qué pasaría si gamma es igual a 0? Es decir, que el sistema en sí no tiene amortiguamiento, no tiene nada que lo frene. Entonces la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural. Si tú aplicas una fuerza externa con la frecuencia natural, tendrías la máxima amplitud, pero esa máxima amplitud, si lo ves en la fórmula para BR, implicaría que la amplitud tiende o se va a infinito, porque estás dividiendo entre 0, si gamma es 0. Entonces, eso significa que si tú aplicas una fuerza con la frecuencia de resonancia a un oscilador que no tiene amortiguamiento, la amplitud va a crecer hasta el infinito. Bueno, eso no es muy bueno para sistemas mecánicos y hay varios ejemplos al respecto. Me imagino que han escuchado la historia de un puente que se construyó, el puente Tacoma, que este puente, como todos los sistemas mecánicos, en realidad tiene vibraciones. Sin embargo, en cierta ocasión el viento estaba oscilando, estaba aplicándole una fuerza al viento, perdón, al puente, de tal manera que el puente empezó a... era una fuerza externa. Entonces el puente empezó a vibrar, empezó a tener sus oscilaciones de un lado para otro. Sin embargo, resulta que la fuerza del viento y la frecuencia con la que el viento llegaba coincidía con la frecuencia natural de oscilación del puente. Es decir, el puente oscila de manera natural, omega sub 0. Y si llega una fuerza externa con la misma frecuencia o una frecuencia de resonancia, entonces la amplitud que se obtiene es la amplitud máxima de oscilación. Y eso hizo básicamente que el puente se cayera. Entonces ustedes pueden ver un video de cómo el puente se cayó precisamente por esas oscilaciones máximas. Otro ejemplo de resonancia han escuchado hablar de las personas que pueden romper una copa de cristal con la voz. Bueno, el vidrio pues es un sistema elástico, bueno, tiene rigidez y tiene vibraciones, entonces tiene una frecuencia natural de vibración. Si llega una persona y le manda una señal con la frecuencia de resonancia, entonces el vidrio va a oscilar con la máxima amplitud. Y pues dado que no hay tanta resistencia del medio, o sea que gamma tiende a 0, si tú haces coincidir esa frecuencia pues desde el sonido con la frecuencia natural del vidrio, la amplitud tiende a infinito. Entonces vibra tanto el vidrio que simplemente termina rompiéndose. Entonces, copa de vidrio sería este sistema. Un último ejemplo que voy a poner de resonancia. Me imagino que todos ustedes se han subido a un columpio. Entonces, si tú te subes a un columpio y tú eres capaz de, en el momento que pasas por abajo, darte un impulso, o una persona externa te da un impulso cada que pases por la parte de abajo,
Entonces tú estás aplicando una fuerza que básicamente coincide con con tu frecuencia de oscilación, es decir, cada que estás por abajo le estás aplicando una fuerza. Entonces, pues esa frecuencia, aunque no es continua, esa fuerza, aunque no es continua, pues tiene la misma frecuencia con la que tú oscilas. Cada que pases por el mismo punto va a aparecer la fuerza. Entonces esa fuerza puede producir, si la aplicas en el momento exacto, con un desfasamiento de cero y todo eso, va a producir que cada vez hagas oscilaciones más y más amplias. ¿Por qué? Porque la fuerza que te están aplicando tiene una frecuencia que coincide con tu frecuencia natural, es decir, con la frecuencia de resonancia. Entonces todo esto da para varios experimentos muy interesantes y realmente podrían ser un muy buen proyecto hacer sistemas pues de los tres tipos, ¿no? Oscilador armónico simple, armónico amortiguado y armónico forzado. Finalmente, ya con esto termino el video. Me gustaría que vieran otro video que voy a publicar en la descripción de mi video. Es un video interesante que encontré en internet donde hacen un experimento donde se ven estos osciladores de una manera pues más visual. Así es que los invito a todos a que vean el video que pongo en la descripción. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Que pasen muy buenos días y nos vemos en clase. Hasta luego.